¿Qué tal, queridos amigos Radio Escuchas? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos sean a su programa Los Editorialistas. Este programa que sábado tras sábado es llevado por miembros integrantes de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua a través de los micrófonos de Radio Antena 102.5 de frecuencia modulada y la tradicional 760 de amplitud modulada, transmitiendo en vivo y en directo desde la capital del estado de Chihuahua. Mi nombre es Alejandro Rueda Moreno y esta tarde tengo el verdadero placer de acompañar en la mesa de los editorialistas a tres queridos amigos de esta asociación. Presento en primer término, voy a empezar por las damas, mi querido Lalo, mi querido Sergio, si no tienen ningún inconveniente. No, ninguno. Está con nosotros nuestra compañera Flor Yáñez Álvarez. Ella está recién llegada a esta asociación. Flor, bienvenida. Muchísimas gracias por permitirme acompañarlos este sábado de editorialistas y pues empezar un poquito con nuestras opiniones, a compartir. Qué bueno. Flor, puede usted leerla todos los martes en la sección de opinión del Heraldo de Chihuahua, así como en el Diario Nacional Milenio. Además, Flor es una destacada fotógrafa que tiene su exposición. ¿En dónde está, Flor, tu exposición? Recientemente inauguré una exposición en El Paso, en Agave Rosa Gallery, de pintura, con un trasfondo muy, muy bonito que lleva a la transformación de conflictos y el ser humano. Y posteriormente estaré inaugurando ya en estos días otra exposición de fotografía documental que sirve más de un anunciador de la realidad social de personas de varios países en 5 continentes que atraviesan o han atravesado conflictos o situaciones adversas, violaciones a derechos humanos, formas modernas de esclavitud. Entonces, a través de la fotografía yo trato de mostrar esta realidad, instaurarnos en un punto de inflexión, asimilando nuestra situación, e instaurar programas encaminados a la transformación de nuestro tejido social y acatar esa cultura de la legalidad, ese estado de la legalidad, y bueno, ser un factor de cambio desde la función jurisdiccional, desde las organizaciones, desde lo individual, y todos como equipo, todos como sociedad, encaminarnos hacia una cultura de paz. Muy bien. De hecho, tus artículos del Heraldo así se titulan, ya estaremos platicando de ellos, hacia una cultura de paz. La exposición que tienes recientemente en El Paso es de pintura y la que vas a tener próximamente es de fotografía. Fotografía documental. Muy bien, perfecto. También esta tarde me da mucho gusto acompañar nuevamente en los micrófonos de los editorialistas a mi querido amigo, el del pueblo, Sergio Armando López Castillo. Mi querido Sergio. Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todo el auditorio de Antena Radio. Aquí estamos una vez más en otro programa de los editorialistas y celebrando la llegada de la primavera y el natalicio de Benito Juárez García. Y la llegada de Flor a la asociación, ¿no? Sí, claro que sí. Tú eras de los que decías que fue primordial la bienvenida a Flor y luego ya las fechas conmemorativas. Que necesitábamos mujeres en la asociación. Tú eras de los que defendía ese punto, ¿no? Definitivamente no somos nada sin ella. Así es. También nos acompaña, tenemos el gusto de contar con la presencia esta tarde del nuevo abuelo, mi amigo de espacio de los jueves en el Heraldo de Chihuahua, el hombre del perfil humano, Eduardo Fernández Armendáriz. Nuevo abuelo, ¿cómo estás, mi querido Lalo? Bien, buenas tardes, Alejandro. No sé si se oye el... Sí, perfectamente te escuchamos. Bueno, pues aquí estamos de nueva cuenta después de haber andado ya con el asunto de nuestra hija, que afortunadamente todo va bien. ¿Cómo se llama tu nieta, mi Lalo? Regina. Regina. Yo pensé que era nuevo abuelo del rock. No, abuelo del rock, no. Ese es Visconti. Está bien. Bueno, ese es bisabuelo, ¿verdad? Muy bien. Bienvenido seas también, Lalo. Bien, pues antes de dar inicio con los temas del día de hoy, vamos a mandarle un cordial saludo de parte de nosotros 4 a nuestro querido presidente, el cantante Carlos González Fernández, que se encuentra yonqueado, Sergio. Sí, hombre, Carlitos González, nuestro presidente de la AECHI, está convaleciendo de un
afección ahí de es. su salud. Así Esperamos y que se recupere, que se vaya recuperando pronto. Dicen que lo hace enojar mucho Lalo y otros integrantes de la asociación, ¿será cierto? Pues debe ser. Pero yo ni estaba, así que yo creo que... ¿Qué le dijiste, Rueda? A ver, ¿por qué? No, un gran saludo a nuestro cantante, ya te necesitamos nuevamente entre nosotros, mi querido Carlos, te extrañamos y hasta allá, hasta el hospital en donde estás, te mandamos un fuerte abrazo. También un abrazo a nuestro coordinador del radio, quien cumplió años en esta semana, Javier Félix Muñoz. ¿Cuántos años habrá cumplido Félix? Pues no sé, andará por los 70. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Nuestro dirigente de Morena, el sí. buen Javier Félix. ¿Que no hizo fiesta o qué? Yo creo a estar de fiesta. Es que debe haber hecho fiesta, ¿no? Para saber. Pero no nos invitó. No, él invita puros morenitos. Nada más a puros de Sí, Morena. no, yo soy de piel blanca. Tú eres de piel, sí. pues no, sí. Soy ario. Blanca, no, mi querido Sergio, se me hace que sí Tostado. fuiste invitado y no nos quieres decir, Sergio. Un Sí, saludo ¿verdad? también para Javier. Bien, todos los martes, nuestros compañeros Sergio Armendáriz, Víctor Medina y Toño Ríos acompañan en la sección de opinión a nuestra nueva compañera, Flo María Yáñez Álvarez, con un tema en sus artículos que titula Hacia una cultura de paz. Toda la tinta de Flor, nuestra amiga, nuestra nueva compañera, va encaminada precisamente a este tema. Flor, platícanos un poquito de por qué dedicarle la tinta a este tema hacia una cultura de paz, Flor. Bueno, yo soy abogada, derecho humanista y tengo estudios, certificaciones en medios alternos de resolución de controversias, seguridad ciudadana, género, felicidad. Hacia ello he llevado yo y he conducido mi formación académica y mi trabajo. En 1999 la ONU aprueba una resolución que se llama Hacia una cultura de paz. Es instaurar y promover todos estos mecanismos encaminados a la observancia de los derechos humanos, a la construcción de paz, pasar de una paz negativa, que es una ausencia de guerra, a una paz positiva, que es la transformación del ser humano, para evitar que los conflictos vuelvan a escalar en violencia. ¿Cómo abordar los conflictos de manera positiva y asertiva o dejarlos de lado, sino cómo nosotros sí podemos enfrentarlo y transformarlo como una oportunidad? Así he tenido la fortuna yo de viajar por varios países, trabajar en varios países como en Ruanda, en Europa, en Asia, observando sociedades al ser humano que han atravesado conflictos que algunos han escalado hasta en genocidios. ¿Qué están haciendo? ¿Qué mecanismo está instaurando? Si es diálogo democrático para la construcción de una democracia, de nuevas constituciones, ¿cómo evitar que se repitan estas historias trágicas? Se supone que se habían instaurado ya mecanismos para evitar que guerras volvieran a ocurrir, como el genocidio, el holocausto. Pues tenemos genocidios de la historia moderna de la humanidad, como el de Ruanda. En Camboya actualmente siguen suscitándose muchos conflictos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, como sociedad, como países, como un mundo entero, todos encaminarnos hacia una cultura de paz que tiene que ver con la observancia de los derechos humanos, con reconocernos como legítimos iguales en dignidad y derechos, lograr una equidad de género tan apremiante con estas desigualdades tan fuertes que tenemos todavía entre hombres y mujeres, grupos vulnerables, niños, niñas que todavía son utilizadas para esclavitud sexual. Entonces es una realidad que estamos viviendo en todas las partes del planeta, en nuestro México, en nuestro estado, en varios países. No podemos quedar nosotros impunes ni ser solamente observadores, tenemos que ser agentes activos y no delegar solamente a los gobiernos la responsabilidad, sino nosotros como sociedad en lo individual, ¿qué sí podemos hacer? Pareciera que no es mucho, pero nosotros sí podemos hacer mucho. A veces podemos pensar, Sergio, que se escucha un poco, como que se contradice, que de un conflicto podamos sacar algo positivo, ¿no, Sergio? Sí, definitivamente, es que eso, estoy de acuerdo con Flor, de que el conflicto no lo tienes que evadir ni lo tienes que suprimir. Hay que abordarlo, diría mi abuelo, hay que tomar el toro por los cuernos. Hay que enfrentarlo. Y siempre de las cuestiones negativas, sean conflictos o sean incidencias X,
siempre sacas algo positivo. Esto es cuando la actitud del ser humano pues tiende a la evolución. Así es. De hecho, es el pensamiento y la actividad humana debe tender hacia la evolución. Yo agregaría a este concepto de Flor que en este esquema la comunicación juega un papel preponderante. La comunicación es el primer paso hacia la relación humana. Como en todo, ¿no, Sergio? Exacto, pero qué curioso, ¿no? A veces hasta entre los propios comunicadores o en los segmentos que se dedican a esto, hay a veces desarticulación, hay muchos malos entendidos, hay conflictos. Por supuesto. Y no se diga, pues, el género humano es por No, naturaleza. Es que la diversidad de opiniones crea conflictos. Por naturaleza, ¿no? tendemos al conflicto, ¿eh? Entonces, esa opción creo que es muy interesante. Y no sé si te diste cuenta, Flor, y Alejandro y Eduardo, acaba de formarse el Instituto de la Mediación aquí en Chihuahua, con algunas de los conceptos que manejaba la licenciada. Me pareció interesante. Habrá que ver cuál es la actuación de este instituto, pero es novedoso, no habíamos visto algo así. No se ha visto aquí. Ajá. Lalo. Bueno, mira, el hombre pues vive en eternos conflictos debido a su naturaleza, podemos decir. ¿Qué sería de este mundo sin los conflictos, no, Lalo? Sí, claro, personas, el problema es como aquí lo señala Flor, cómo resolverlos, porque los conflictos son inevitables. En este caso ya Kant, hace más de un par de siglos, elaboró un ensayo muy interesante sobre la paz perpetua, donde proponía ya una serie de medidas para poder lograr ya esa paz tan inalcanzable en la Europa de su tiempo. Desafortunadamente parece que no se le ha hecho mucho caso, ¿verdad?, a algunas de las propuestas de Kant. Una de ellas es precisamente que los estados deberían de ser repúblicas, algo que sí más o menos se ha ido alcanzando. Por eso hoy los conflictos son menores, son de menos magnitud, y es más lejana el riesgo de una conflagración mundial. Sí. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, que es lo que ha disuadido a las potencias. Pero de todas formas el conflicto está latente y lo estamos viviendo en nuestro país. Nuestro país está lleno de conflictos, es muy conflictivo. Exacto. Parece que nuestra democracia no ha encontrado los mecanismos y las fórmulas necesarias para que esos conflictos precisamente se resuelvan de una manera pacífica. Pero parece que es hasta el contrario, Eduardo, porque terminamos un conflicto y ya estamos inmersos inmediatamente en otro, ¿no, Flor? Justo por lo que dice Eduardo. Sí. O sea, particularmente en México, como que nuestra idiosincrasia tiende a eso, como que nos jala. Somos de los países más conflictivos, Flor, tú que has viajado por todas partes. Pues no. Tenemos muchos conflictos. El conflicto es inherente al ser humano. Ha existido siempre y va a seguir existiendo de una manera intrapersonal, desde conmigo mismo, en la mañana me levanto o no, con dos personas. Y es que no sabemos nosotros, estamos educados de una manera en cómo abordar los conflictos. El diálogo es muy importante. He trabajado con diálogos democráticos, la escucha, pero la escucha activa y compasiva. Y ahora que mencionas este centro de justicia restaurativa, de mediación del Poder Judicial, es un gran logro y un gran avance en nuestro estado, porque la mediación es una vía para restaurar relaciones, acelerar la resolución de los procesos judiciales, que sean económicos, y atiende al ser humano en particular, porque nadie en ningún juzgado le va a preguntar a la persona cómo se siente. Y tiene que ver con sentimientos, porque los conflictos están basados en subjetividad muchos, claro, en la percepción de cómo son las cosas. Entonces, donde hay una tercera persona ajena al conflicto, que ayuda a las partes conflictuadas a resolverlo por ellas mismas, a ser empáticas, a escucharse y dirimir su controversia ellos de manera pacífica, va a ser un gran avance, es un gran avance que va a bajar mucho la carga de trabajo de los juzgados y va a empezar a permear una transformación social. Entonces yo lo veo como algo fenomenal aquí en nuestro estado. Bueno, en lo que comentaba me llamó la atención que precisamente este nuevo centro o instituto de mediación tiene como es que hay las dos evitar cosas. los conflictos, los procesos legales, o sea, llegar a un acuerdo de antemano, que se me hace muy conveniente, porque ya embrollarte en juicios y cosas de estas, en lugar de llegar a una solución, usualmente se llegan a peores. En muchos países la mediación es necesaria y la ordenan antes de iniciar un proceso judicial.
si es un divorcio, si es una disputa por cuestiones económicas, antes de iniciar un litigio, los mandan a mediación. Si se resuelve, pues ya se descargó todo, y si no, bueno. Bueno, vamos a nuestro primer corte. Está sabrosa la plática, mi querido está muy Sergio, buena, ¿verdad? muy Regresando de nuestro primer corte, vamos a platicar un poquito del artículo más reciente de Flor, la licencia de paternidad, un avance en la equidad de género. Nuestro teléfono en cabina es el 432-3003. Nuestro productor David Membrila está ahí listo para atender sus opiniones, sus sugerencias o todo lo que usted guste decirnos en su programa de los editorialistas. Regresamos en un momento. Regresamos a su programa Los Editorialistas, 432-3003, el teléfono en cabina donde David Membrila recibe todas sus opiniones. Mi buen amigo Sergio Armando López se puso muy contento porque por fin hubo alguien que hablara de los hombres en este tema de la equidad de género, ¿verdad, Sergio? Sí, que nos gestionara derechos negados durante tiempo. Ahí es que... Oye, suena muy oprimido, Sergio, ¿qué pasa? No. ¿Qué te pasa? ¿Traes algún problema? Soy muy ¿Sí? feliz, ¿Sí? los de salud, esos que aquejan No, a se la que eres familia. del club de Superman. No, lo que pasa es que soy democrático. Yo quiero que hombres y mujeres sean ¿Por qué, de celebrar, análisis. ¿por qué artículos. celebrar nada más a las mujeres, verdad, Sergio? Exactamente. Pues también a los hombres. El Día Internacional de la Mujer, y no existe el Día Internacional del Hombre. Sí. ¿no? Sí. Ahora, hay. el varón ya Sí. es una especie en vías de extinción, ¿eh? Así que por eso se está procurando ahora proteger. Ah, ¿verdad? Días hay para No, todos. Lo sí. que pasa es que se le da más énfasis a los que tienen que ver con la mujer. O por exclusión podríamos pensar que todos los demás 364 días son del hombre, Sergio. Pues yo espero Bueno. que así sea, porque ¿Quién? Creo que sí hay uno, ¿no? El de ¿Hay? tu cumpleaños, ¿no? Ese es lo que es. y El martes pasado, nuestra compañera Flor tituló a su artículo Licencia de Paternidad, avance a la equidad de género. ¿Le entramos al tema, Sergio? Está muy bien. Claro, Flor, Sí. adelante, ¿Cómo no? Flor, platícanos. Pues cuando hablamos de género, inmediatamente pensamos en mujeres. Cuando vemos las unidades de género en las instituciones, el Instituto en la Mujer, bueno, eso es distinto, ¿no? Pensamos inmediatamente en mujeres, pero se nos olvida que género atañe a hombres también. Y que género no es más que una construcción sociocultural del rol que deben tener los hombres y las mujeres en determinada sociedad, porque varía en cada parte del planeta. Me toca ver cada cosa que uno dice, bueno, está bien. Y esta licencia de paternidad que se acaba de aprobar en el Pleno del Congreso, yo lo veo como un gran logro que, si es bien aprovechada, puede dejar muy buenos resultados e impactar positivamente a la sociedad. 5 días que se le da al hombre que tiene un hijo o adopta un hijo en los primeros días de su nacimiento. Entonces yo hago un estudio comparativo. A mí me tocó estar en Suecia algunos años. Suecia fue el primer país en el mundo que adoptó esta licencia de paternidad. El primero. El primero hace 40 años. Y la revista El Economista el año pasado nombró a Suecia como el país con mayor equidad de género en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? En Suecia son 480 días que se le otorgan a la madre y al padre, y pueden dividirse, y el padre debe tomar 60 días obligatorios más 10 con goce de sueldo. Pero ¿para qué es importante incluir a los hombres y por qué hablar de género cuando se trata de algo que creemos que es solamente exclusivo de las madres? Porque si se incluyen los hombres, en las sociedades nórdicas se dieron cuenta que incrementa el nivel de felicidad de la mujer, su ingreso salarial, le da más independencia y incluye más a los hombres a encaminarse a una paternidad responsable que ayuda a la familia. En Suecia los resultados son formidables, donde, bueno, todavía hay disparidades, ¿no? Pero los derechos, los hombres y mujeres son iguales en derechos y todavía se está luchando un poco, pero es una sociedad muy equitativa, con gran equidad, y en nuestro estado hay que resaltarlo sí como un gran logro, y también recordar que los derechos no solamente van para las mujeres, van para los hombres, y los hombres en este aspecto y en muchos derechos están siendo relegados y quedan un poquito atrás. Entonces, equidad también significa hombres hacia arriba. Exacto. En las propias leyes, los códigos penales, los códigos civiles y familiares, hay opiniones de analistas y estudiosos que
señalan que están favoreciendo a las mujeres. Esto no es negativo, pero en el tópico en el que maneja Flor y en el que pienso yo que están las sociedades más avanzadas del mundo, pues México no debe quedarse atrás. Y ver esta equidad de género en todos los planos, en el plano legal, en el plano de la convivencia, en el plano social, en el plano cultural, en todos los planos, para que el país salga de ese letargo. Ahora, tenemos una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? México está catalogado como un país de machistas. Sí. Eso es por otro lado la cuestión cultural. Pero yo creo que si se trabaja en todos los frentes, México tiene que salir de eso y que la equidad de género en realidad sea una convivencia, que sea una práctica social. Pero lo de machista yo creo que ya está quedando un poquito en el olvido, Sergio, porque las labores domésticas ya las ignoran todos, ¿no? ¿O no, Sergio? No, yo pienso que a nivel general todavía México tiene ese estigma. ¿Sí? Es un paradigma todavía aquí en México. Sí, tú viajas a los estados del Bajío y del sur y encuentras casos sorprendentes de machismo. Sí. Sorprendente sorprendente y preocupante, ¿no? Preocupante, evidentemente. Sí. Lalo, ¿qué opinas de lo que escribe Flor en relación de esto que menciona, que si la responsabilidad recae en los hombres, las mujeres son más felices en el hogar? La responsabilidad del cuidado de los hijos. Bueno, es obvio, mira, si el hombre ya tiene licencia y puede atender... A los abuelos no los toca este tema, ¿verdad, Flor? Nada más se refiere a papá y a la mamá, lo siento, ¿verdad? Mucho. Ahí sí. Okay. Pero ahí para el yerno, así se puede dedicar. Mira, esto obviamente sucede a medida que va evolucionando, ¿no? Las sociedades y hay una mayor equidad. En el caso de México, pues en este momento se tiene que reforzar al género femenino porque sigue siendo el más desvalido, el más marginal, el más injustamente tratado en todos los ámbitos. Ahora, decimos que aparentemente aquí en Chihuahua se dice que ya vivimos en una sociedad muy equitativa, pero es supuestamente, todavía ahí... Pero ¿cómo supuestamente? No, pues si vemos cantidad de diputadas, senadoras, pero los índices de violencia familiar, de abandono de familia, por ejemplo, lo más usual es que los padres abandonan a la familia y hay muchas madres solteras que se tienen que encargar de mantener a los hijos. Esa es Exactamente. Es algo que todavía no se ha podido solucionar. Lo otro es el bullying que se da, por ejemplo, lo capta uno, son los varones todavía los que son más violentos, más agresivos que las mujeres. Y hay una estadística rápida que me llamó la atención hace algunos meses. Por ejemplo, en el país, de cada 10 criminales solamente uno es mujer. Entonces, por ahí te va diciendo más o menos, si ya fuera equitativo, pues serían 5 y 5, ¿no? Cuando menos. Porque también hay mujeres malas, obviamente, entonces. Pero fíjate que usualmente las que están violentas. Pero ahí está lo raro, las que se involucran es por cuestiones sentimentales más que todo, no tanto porque tengan la iniciativa ya formada. Entonces hay una cultura todavía que hay que cambiar. Esa cultura machista que desafortunadamente todavía está muy acendrada, mucho más de lo que pero tampoco podemos dejar de aceptar, Sergio, que lo que acabo de mencionar, que cada vez hay más mujeres en el terreno político, vemos más diputadas, senadoras, sí ha habido un directivas de empresas. Definitivamente la mujer ha conquistado espacios a base de lucha, de trabajo, de esfuerzo, eso es definitivo. Nos falta una mujer presidente, nada más. Por ejemplo, o una mujer gobernadora también. Sí, eso te iba a comentar, ¿cuántos gobernados hay en el país? No, es más, pues yo creo... Presidentas. O presidentas. No, ya presidentes, ya es más. Pues mujeres podemos mencionar las que han sido gobernadoras, ¿cuántas serían, Sergio? Yo creo que no pasan de... Esta mujer de Zacatecas. No pasan de... No hay. No pasan de 5. Ahorita no hay ninguna. No, me refiero en el transcurso de la historia ha habido 5. Sí, mínima. Pero hay que resaltar los logros, que es muy importante, y los avances, porque la lucha ha sido dura. Sí. Hay que reconocer también que las mujeres nos encontramos en desventaja todavía en nuestro estado, en nuestro país, en el mundo, que somos más violentadas, generalmente por el sexo opuesto, que todavía somos más discriminadas en cuanto a la doble jornada, al género que se nos atribuye, que por el género que es la construcción sociocultural de cómo vamos a ser, pues tenemos que ser amas de casa, sumisas, calladas, dulces, y en contraposición los hombres tienen que ser fuertes, proveedores, insensibles. Entonces, insensible, ¿no? Entonces yo creo que en esta columna trato de
de decir, bueno, la equidad de género también hay que reconocer que los hombres van para la casa también y que aporta y ayuda a la familia y para tener una mejor sociedad. En Suecia, por ejemplo, me tocó estar allá. Las mujeres no se estaban casando con los hombres suecos, porque si no sabían las labores domésticas. No, y por, se no creó por feos. No, están muy guapos. Están muy guapos, pero no se casaron. Se hizo con una ellos. escuela para hombres de labores domésticas, para que ellos aprendieran y ¿Y fueran sí? elegibles. ¿Y le atoraron a la escuela o no? Pues ya se están casando. Ah, bueno. No nos queda otro. Regresando de nuestro segundo corte, vamos a entrar de lleno al tema del conflicto de MBS con Carmen Aristegui. Es el tema que está ahorita en todas las mesas. Regresamos en un momento con sus amigos. Bueno, antes de irnos al corte, un cordial saludo a mi señor padre, a don Oscar y a doña Meche, que son nuestros radioescuchas número 1. Un saludo, señores padres. Vamos a un pequeño corte y regresamos con los editorialistas. Regresamos a su programa Los Editorialistas. Ya vamos a la mitad del programa. Se va rápido el tiempo cuando estamos platicando a gusto, ¿verdad, Lalo? Claro, y sobre todo si no estamos trabajando, ¿eh? Así es. No te creas, también en el trabajo se va muy rápido. Así Muy es, agradable, así ¿eh? es. La semana pasada se subió a la mesa de la discusión el conflicto que tiene actualmente, que se está viviendo entre la periodista, la reconocida periodista Carmen Aristegui y MBS, la empresa radiofónica donde hasta hace unos días trabajaba. ¿Cómo inició este conflicto? Para dar la entrada a este contexto y de ahí arrancarnos con un muy buen texto que mi compañero Sergio Armando López escribió. Hace unos días los periodistas Irving Huerta y Daniel Lizárraga, compañeros periodistas del equipo precisamente de Carmen Aristegui, subieron cierta información en la plataforma de México Leaks, donde venía ahí el logotipo de MBS. Estamos viendo, ¿verdad, Sergio? Sí. Ahí venía ese logotipo. Este hecho ocasionó molestia a los dueños de MBS, señores de apellido Vargas, Joaquín Vargas, ¿sí? Y tomó la decisión de separar de MBS a estos periodistas bajo el argumento de la pérdida de confianza. Ante esto, la periodista Carmen Aristegui, la titular del noticiero MBS, sobra decir que el programa que más rating le daba precisamente a MBS, decide poner un condicionante, muchos lo llaman ultimátum, en donde les decía a los dueños de la empresa que si no restauraban a los periodistas nuevamente en su programa, ella también se iba. Y después de analizar, presupongo yo, los dueños de esta empresa, que independientemente del tipo de liderazgo que pueda tener la empresa, sea autocrático o democrático, algo tenían que hacer al respecto, y decidieron romper ya con la relación laboral con Carmen Aristegui, ¿verdad? Y hasta la fecha pues continúa el debate. Muchos mencionan que esta situación obedece a una instrucción directamente del gobierno de la República, porque estos periodistas, Huerta y Lizárraga, fueron los que junto con otro periodista de apellido Cabrera iniciaron con la investigación de la famosa Casa Blanca de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y que esto obedece precisamente a esto. Muchos lo están viendo como una barrera o coartar la libertad de expresión. Y pues evidentemente la empresa dice: señores, no es coartar la libertad de expresión, en nuestra empresa no se coarta la libertad de expresión. El mismo programa de Carmen Aristegui es una muestra de que nosotros no estamos siendo de esta manera. Ante esto, algunos compañeros de la asociación han dedicado cierta tinta a este caso, y mi compañero aquí presente, Sergio Armando López Castillo,
escribió un texto bastante interesante que tituló ¿De quién es la propiedad de la información? Me voy a permitir leer nada más 3 párrafos de este artículo para cederle la palabra a Sergio Armando y entrar nosotros, Flor, Eduardo y su servidor, a platicar nuestros puntos de vista de este caso. Dice Sergio Armando: México es uno de los países donde existe mayor riesgo para los periodistas y comunicadores, sobre todo para aquellos que se precien de buscar siempre la verdad, descubrirla y difundirla, entendiendo esto y su como el manejo de los tapujos. Así inicia Sergio Armando López con este interesante artículo. Sergio Armando. Sí, bueno, es muy interesante desde el punto de vista de la libertad de expresión, que es lo que se debate. Obviamente hay que también entender que las empresas de la comunicación periodísticas y las informativas pues son empresas que manejan intereses económicos, y también debemos de tomar en cuenta ese lado. Sin embargo, creo que sobre eso, y sobre que incluso pueda asistirle la razón a un propietario de una estación de radio de terminar una relación laboral con alguno de sus empleados o de sus trabajadores, debe de privilegiarse sin lugar a dudas el artículo 6º y el artículo 7º y todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces el caso de Carmen Aristegui es emblemático a nivel nacional y ya es también punto de referencia a nivel internacional, en el sentido de que México se ha caracterizado en muchas décadas por practicar el presidencialismo exacerbado. Yo en mi artículo, ahí en uno de los párrafos, señalaba que cuando yo iniciaba los primeros ejercicios como reportero, alguien de muchos años de experiencia me dijo: no vayas nunca a tocar al presidente de la República en tus trabajos, a la Virgen de Guadalupe, porque hasta ahí llegabas. Sí, ni al ejército mexicano. Entonces a mí me pareció eso pues hasta chusco, ¿no? No lo creí. ¿En qué año era eso, Sergio? Estamos hablando de 1984. 84, sí. Cuando era presidente de la República el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Entonces yo, conforme transcurrieron los años, me fui topando con que esto era real, y ahí narro en el artículo algunos casos cuando hice reportajes sobre la Virgen de Guadalupe y puse algunas otras teorías que incluso cuestionaban la multicitada y famosa aparición de la conocida como Virgen Morena. Cuando el caso del ejército, también me tocó abordar ahí a un general de la Secretaría de la Defensa con algunos intereses en terrenos aquí en el estado de Chihuahua, en la zona de Búfalo, donde se descubrió un monumental plantío de marihuana, etcétera, y ahí me fui dando cuenta que sí, que hay ciertos temas que causan verdadera incomodidad a la gente del poder, tanto en el poder público como en el poder privado. Entonces, retomando a Aristegui, el caso Aristegui y toda esta controversia, pienso que no debemos desviar el objetivo central, que es el Estado es el primer obligado y el primer responsable de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad a través de los medios y los periodistas, que somos el vínculo por excelencia, ¿no? Entonces, este exacerbado presidencialismo, esta práctica de tratar de controlar ciertos medios y ciertos periodistas, pues no es algo nuevo. Eduardo ahorita pues conocerá muchos más casos, igual Flor, tú mismo habrás leído muchos más. Cuando creíamos que esto ya era una cuestión que se tenía que estar desterrando, incluso hay algunos que decían que salvo en el sexenio aquel de la época postrevolucionaria de Madero, el de Fox fue uno de los más cuestionados y donde más se permitió atacar la figura presidencial. Luego vino Calderón, otro sexenio panista, con el que, casualmente también Carmen Aristegui tuvo un conflicto por haber mencionado o insinuado un problema de alcoholismo del presidente y que no le gustó. Y fue en esa misma empresa, en ese mismo programa de radio y con esta misma conductora. ¿Y que la respaldó la empresa? Y hubo un arreglo, fue una temática... Pero creo que sí la despidieron, ¿no?
Sí, y luego la reinstalaron. Y luego la reinstalaron. Caso, un proceso que se quiso seguir igual en el caso de Peña Nieto, pero que parece ser que ahora no resultó. Entonces hay muchas opiniones encontradas. Aquí pero lo que sobresale desde mi punto de vista es que Carmen Aristegui pues tiene el mayor de los apoyos. Ustedes lo han visto, o sea, ha habido más solidaridad hacia porque estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho constitucional, y no solo a nivel de constitución política de los Estados Unidos mexicanos, sino estamos hablando de un derecho universal. Así es. Entonces está muy interesante. Yo en el artículo finalmente, bueno, antes de plantear ahí una hipótesis que me parece interesante, yo narré 6 casos de Carmen Aristegui en los que ella se vio inmersa en controversia, pues por abordar temas con periodismo de investigación y con cierta incomodidad. Rápidamente los voy a mencionar para que el auditorio los recapitule y los recuerde, porque es el estilo y ha sido la temática de Carmen Aristegui. Un estilo que a lo mejor no estamos de acuerdo, ¿verdad? A muchos no les puede gustar, ¿no? ¿Verdad? Incluso también yo digo que tendría que ver, pero no es el tema central. Dicen que porque es una periodista de izquierda. Bueno, que sí lo es, pues, ¿verdad? ¿No? Pero ya, eso no es ningún pecado, las y ya la derecha sí, ya pasaron a la historia sí, para empezar. La función primordial es el ejercicio de la información. Perdón, un minuto, seguimos. Sí, okay. Entonces yo narré, el primer caso fue aquel de pederastía en la iglesia, contra Norberto Rivera Carrera, el arzobispo de la Ciudad de México, que estuvo muy interesante. Luego Carmen descubre la red de prostitución en el Distrito Federal del ex dirigente del PRI de esa ciudad, Cuauhtémoc Gutiérrez, que ahorita está otra vez retomando auge el caso porque lo andan perdonando al señor que manejaba por ahí trata de personas y prostitución. Luego vino el caso de Raúl Salinas de Gortari, muy interesante también, que por cierto el nuevo ministro de la Corte, Medina Mora, le descongeló algunas cuentas bancarias después de que sufrió un proceso bastante largo por lavado de dinero, ¿no? Ese también fue abordado por Carmen. Y luego vino el caso del gobernador Mario Marín, el famoso gobernador precioso, y el asunto de Lidia Cacho. Sí, cómo no. Otro que también fue muy sonado, el que comentaba yo ahorita, el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón en funciones de presidente de la República, lo que Carmen ventiló públicamente en MBS. Y uno de los que más callos pisaron pues fue el de Televisa, cuando Carmen Aristegui aborda algunos intereses de la empresa y lo de las camionetas y a favor Televisa, y en el apoyo a favor de Peña Nieto y contra López Obrador, perdón. Ese fue uno muy interesante. Y finalmente pues el que parece ser que fue el que detonó todo este nuevo episodio, que fue la Casa Blanca de Angélica Rivera y los conflictos de interés. Sergio, vamos a nuestro último corte y regresando claro que sí. Escuchamos a Flor y a Lalo que nos comentan al respecto. Regresamos después de nuestro último corte con sus amigos, los editorialistas. Regresamos aquí en la recta final de este programa, los editorialistas. Nos quedamos platicando con este interesante artículo de nuestro amigo, el del pueblo, Sergio Armando López. Sergio, ¿te parece que escuchemos a la dama a ver qué nos dice de este tema? Claro que sí, y además es justo y necesario porque estamos hablando de una compañera periodista muy destacada a nivel nacional. Así es. Flor. Pues claramente es un tema muy controversial y que está causando mucho ruido. Como dice el compañero, lamentablemente el periodismo de investigación en nuestro país pues sí tiene un precio muy alto. Cuando en otros países otras personas estarían ganando Pulitzers o grandes reconocimientos, pues aquí cuesta trabajos, cuesta estigma, y la más afectada que se ve aquí pues es la sociedad, porque estamos viendo que la información, los ciudadanos son cada vez más protagonistas de la noticia en la información, y lo que está sucediendo pues es lamentable. Se están coartando, pues, considero yo que sí se está restringiendo, que es un atentado contra la libertad de expresión. Y bueno, es muy controversial. Sí tiene, y se ve que tiene un precio muy alto, y lo que está pagando Carmen Aristegui ahora es eso. Lamentablemente la sociedad se ve afectada porque es una periodista, pues, en mi opinión personal,
con mucha calidad, con mucha presencia, con mucha voz, y es escuchada y obviamente la sociedad la apoya. Pero incluso ahora ya la hicieron hasta más famosa por esto, ya la quieren hasta para candidato, mi querido Lalo, bueno, candidata para presidenta de la República. Ojalá y no, ¿verdad? Porque se desperdiciaría una gran periodista, Claro, que sí, tiene una gran no, carrera. Yo la por prefiero de periodista, sinceramente. Y luego aparte, ¿quién la va a poner de candidata? ¿Morena? ¿Se dará el tiro con Andrés No, sí, Manuel? pero yo creo que es obvio que aquí la labor de Aristegui ha sido periodística y hay que situarla en ese contexto, ¿no? Ahí debe de estar. Y en este caso sí hay que enfocar este problema en relación a varios problemas que siempre han existido en la humanidad y en la historia, no es nada nuevo, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, ¿sí? Y algo que también hemos estudiado los que hemos andado un poco también en estos ámbitos de la comunicación, el conflicto que hay siempre entre las empresas y los periodistas. O sea, hasta dónde llega, lo que te comentaste, hasta dónde llega el derecho de la empresa a la contratación, hasta dónde llega el derecho del periodista a seguir ejerciendo en su espacio. Aquí estoy recordando a un columnista de tantos que han comentado toda esta semana, que él comentó que hace la analogía, dice, es como si a Weinstein y Woodward el Washington Post por denunciar al presidente los hubiera corrido, algo así. Bueno, ya claro que ya tiene sus enfoques, pero sí es cierto, aquí hubo un manejo descuidado y lo que me llama la atención ahorita que estamos hablando de esta cuestión de conflictos es que la empresa tiene un ombudsman, o sea que no han pelado. No, pues ni siquiera lo tomaron en cuenta. Aquí eso es lo que digo, ¿por qué no se llevó el proceso, por qué no se dio tiempo para sentar a las partes a hablar? Aristegui ni siquiera la citaron. Ahí es donde entra el sospechosismo. El lunes llegaron a trabajar y ya los bloquearon, o sea, los corrieron como informales, ¿no? O sea, decir, ya se acabó, hasta luego. Digo, tenían 6 años, es un equipo de 20 personas, entonces hay que ver también la cuestión laboral. O sea, ahí se está tomando la empresa, yo creo, atribuciones excedidas que mueven presidente al sospechosismo tradicional, decir, bueno, parece que por ahí hubo un trato, un convenio, o recibieron presiones, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se deshacen de quien les había llevado millones de radioescuchas que se traduce en millones de pesos, porque también se pasan y que se traduce en millones de pesos entonces también, va a ser una caída muy importante en su rating. ¿A cambio de qué? Por ahí también viene otra columna que nunca faltan, que ahí puso ahí en una de las redes, dijo que ya había sido a cambio de la concesión de una televisión abierta en las redes, etcétera. Que sí, no he pero que parece ser que MBS no ganó, ¿no? Tú escribiste de ello, fue Radio Centro y fue Cadena 3, ¿no? Bueno, MBS no entró, era lo que se hubiera esperado, porque precisamente era una cadena independiente, que siempre ha tenido conflictos, pero había hasta cierto punto, y ahí se han formado muchos de estos periodistas que han sido críticos y que al sistema, y que han tenido un profesionalismo pues muy meritorio. Entonces, por eso yo digo que ahí no entró MBS. ¿Sí? Entonces como que esto está extraño, ¿no? Digo, ¿Cómo se hubiera tomado, Flor, Sergio, Lalo, el hecho de que la empresa, después de demostrar su malestar, hubiera cedido al ultimátum de Carmen Aristegui? Carmen Aristegui, ya repetimos, la que más rating daba, que es una empleada de MBS, no tiene su papel como accionista. Claro. ¿Cómo se hubiera visto el hecho de que MBS dijera, órale pues, vamos, cedemos a lo que dices? Yo pienso que muy bien, mira Alejandro, porque la comunicación y la relación de los medios con el poder tiene que subir a otro plano. El político y el gobernante tiene que entender que en este siglo la comunicación y el periodismo ya no son lo que eran antes. Pero eso lo tenemos claro, Sergio. Ajá, sí, pero a ellos no les cae el 20. Por ejemplo, ¿a ellos a quiénes? A la gente que está en el poder, el gobierno. A los gobernantes. Sí, es otra visión. Sí, ellos tienen que modernizar y cambiar su mentalidad, porque si no vamos a avanzar, y va a haber muchos conflictos de este tipo, porque acuérdate que ahora también tenemos redes sociales y ya no pueden controlarlo todo.
Ahora, salió la Secretaría de Gobierno dando un comunicado de Gobernación, me parece, así es, diciendo que lamentaba mucho esta situación, pero que esto era una situación entre los particulares, que Carmen Aristegui y la empresa ahí está el MBS, problema, ahí se ve la ausencia también del Estado, claro, al dañarse porque el espacio no es ni de Aristegui ni de MBS, es ya es un espacio público. Es como este, y no quieras que vamos a hacer conflictos, se van siendo parte de la comunidad, la audiencia es la que va ganando estos espacios, es la que sostiene con la publicidad, a eso con es a la lo preferencia, no es único y exclusivo de un particular, ni tampoco de alguien que está momentáneamente en el poder. Yo creo que debe haber ese cambio de mentalidad de considerar que los espacios públicos deben ser hasta cierto punto preservados, como los medios. Yo llamaría hasta son medios ambientes necesarios para la oxigenación y que se vive en una sociedad democrática. Es que estaríamos cayendo hasta en lo perverso, sí, definitivamente. No, y en la realidad se dan los actos perversos. Sí. Hay gobernantes que lo hacen con toda la intención de acallar o de verse favorecidos con cierto grupo radiofónico o periodístico. El otro punto que se me hace interesante, por eso decía yo, ¿de quién es la propiedad de la información? No es de las empresas, es del periodista. O como decía mi abuelo, como dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja, bueno, la noticia es de quien la trabaja, el que la tiene, quien la investiga. Que al final de cuentas va a ser para el pueblo. Exacto, que tiene el fin social. Claro. Entonces, las empresas deben de entender eso, y el gobernante deben de entender eso. Y si no pasamos a ese estadio, pues yo creo que México va a seguir atorado en esa relación perversa entre medios y poder, porque el otro aspecto es que el gobierno federal, estatal y municipal manejan un recurso público para imagen institucional y el gobernante la toma como imagen personal. Y no es recurso para imagen de la persona. Es verdad. Y entonces, por supuesto, ese tipo de cosas se tienen que poner en la mesa y tienen que entrar colegios, tienen que entrar agrupaciones, tienen que entrar estudiosos para que esto se canalice de una manera más democrática y más sana. Medio minutito, Flor, ¿querías decir algo? Que por supuesto que la sociedad es la más agraviada porque ellos están siendo protagonistas de la noticia, no solamente el periodista o las personas que tienen poder, sino ellos, y ahora estamos viendo las repercusiones que tiene. Hay que abrir más los espacios, respetar la libertad de expresión. Carmen Aristegui es una mujer muy bien opinionada, que no tiene miedo, que va con todo, y ella es la que está negociando, inclusive en sus entrevistas, como dice ella, estamos dispuestos a regresar antes de llegar a los tribunales y antes de seguir con esta batalla por la libertad. Ella ya lo ve como una agresión. Y yo creo que es falta de inteligencia tanto de la empresa como del gobierno, porque en la medida en que haya válvulas informativas de escape como la de Aristegui y como la de La Jornada y como la de Proceso y algunas otras, eso le beneficia, no lo ven así, entonces regresan al pasado, lamentablemente. Así es, ¿verdad? ¿Y dónde queda la democracia tan ganada o tan buscada? Bueno, ahí para terminar te diría que el que va a salir más dañado es obviamente el presidente de la República. Definitivamente. Porque ya ahorita internacionalmente estoy viendo, ya se maneja como una censura. Eso es lo que coinciden la mayor parte de todos los reporteros y analistas. Oye, pues pobre Peña Nieto, que de por sí digo, tenga o no tenga que ver, porque eso es lo peor de la duda, ¿no? Digo, no se le puede. Es lo peor del caso. Nos vamos, Milalo. Nuestro agradecimiento, por supuesto, como todos los sábados. Nos vamos, Sergio. Claro que sí, buenas tardes al auditorio y gracias a David Membrila por los... Nos vamos, Lalo. Gracias al auditorio, gracias a David también y gracias a que... Nos vamos, Flor. Gracias, editorialistas. Y feliz fin de semana. Así es, muchas gracias a todos ustedes, a mi querido y estimado David en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado con sus amigos, los editorialistas. Hasta entonces.